¿De resto se vaya? Todavía no. ¿Están preparados para la palabra esta noche? Amén. No me griten. Hay un refrán que dice: es mejor malo conocido que qué. Bueno, Eso sí se pasaba ahí. ¿Qué dice Eclesiastés 4:8? ¿Ah? Eso sí no se lo sabe. Ponga de cero. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y es algo que nos ha enseñado desde pequeñitos, desde que yo tengo uso de razón de nosotros. Y muchos de esos dichos coloquiales pues tienen un trasfondo. ¿Cuántos aman a Dios? Yo quiero que me levanten la mano. ¿Cuántos aman a Dios? Todos. Pastor, ¿usted no ama a Dios? Eso sí. Todos levantaron la mano. Le voy a hacer otra pregunta. ¿De verdad usted ama a Dios? Esa sí no me la responde. Cuando nos dicen, ¿amamos a Dios? Claro que amamos a Dios. Todos amamos a Dios. Pero cuando nos preguntan por segunda vez, ¿de verdad amamos a Dios? Ya la pensamos un poquitico, ¿cierto? Este pastor trae algo encerrado ahí en esa otra pregunta. Mejor no levanto la mano. ¿Pero por qué la duda? ¿Por qué la duda? ¿Sabes por qué es mejor malo conocido que bueno por conocer? Porque ya sabes cómo protegerte de lo malo conocido. Porque ya sabes qué hacer con lo malo conocido. Resulta que la palabra de Dios nos muestra, nos enseña que esto es una pelea, es un poquitico solamente en esta mañana. Resulta que la palabra de Dios nos muestra que este dicho tan coloquial que no sabemos de memoria, porque todos respondieron, es un poco en contra de lo que dice la palabra. Vamos a Romanos capítulo 12. Si no trajiste tu palabra, pues aquí te lo vamos a colocar al frente. Romanos capítulo 12, y dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Pero nuestro objeto de estudio es el versículo que viene, el versículo 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Lo que es perfecto. A veces somos tan mecánicos en lo que decimos, como la pregunta: ¿amas a Dios? Claro que amamos a Dios. ¿De verdad amas a Dios? Entonces ya la segunda pregunta te inquieta. La primera fue muy maquinada, muy normal para responder. ¿Y por qué yo te estoy inquietando en este momento si de verdad amas a Dios? Y quiero hacerte otra vez la pregunta: ¿de verdad amas a Dios? Siempre nos han enseñado, desde que estamos en la escuela, en clase de religión, hemos aprendido de un Dios bravo, de un Dios que destruye ejércitos. Siempre nos han enseñado de un Dios que si usted hace lo malo, ¿qué le pasa? Pau. Desde que estamos pequeños, la religión, ¿sabes? La religión no es sinónimo de amor. La religión es sinónimo de dogma, no de amor. Y siempre nos ha levantado con un Dios de que si hacemos esto y no hacemos lo que Él dice, entonces nos va a soltar tremendo castigo.
entonces se van a venir un poco de cosas malas que nos van a venir desde el cielo, porque estamos haciendo lo que Él no quiere que hagamos. Y pareciera que la palabra que dice amar a Dios sobre todas las cosas, pareciera que estuviera mal escrita, porque estamos viviendo una vida como si tengan en terror a Dios sobre todas las cosas y no amen a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿por qué insisto en la pregunta? ¿De verdad amas a Dios? ¿Sabes por qué? Porque para amar a Dios tienes que conocerlo. Para amar a papá tienes que conocerlo. Pregunta. Hoy estoy llenito de preguntas. ¿Puedes amar al que no conoces? Imagínate que estás aquí con tu mamá, tu papá y tus 3 hermanos con los que te has levantado desde niño, y llega tu papá de repente y le dice: hijo, venga, ya tengo una mala noticia. ¿Qué pasó, papá? Ustedes no son 4 hermanos, son 6. ¿Qué dice papá que no 6? Sí, esa es la mala noticia. Yo tengo otros 2 hijos por aquí en otro lado. Tú amas a los 4 hermanos con los que te levantaste, pero en el instante en que tu padre te dice que tienes otros 2 hermanos que no conoces, los amas al instante. ¿Cierto que no? Habrá el más osado que dice: sí, eso se llama aceptación, es porque ya no te queda de otra. Pero tú no puedes amar a esos 2 hermanos. ¿Por qué? Porque no los conoces. Porque no los conoces. Entonces nos hemos levantado con un Dios de juicio. Yo miro todo el Antiguo Testamento y yo digo: ¿de verdad ese es el papá que yo tengo que conocer? Está brava la cosa. Un papá que si no hace lo que uno ve, lo que él dice, entonces le vienen tremendos castigos, le viene mano dura. Por eso muchos no conocen a papá. Y es muy fácil decir: no haga eso, que Ave María, que viene una ira de Dios. Quiero decirte algo. Primera de Juan 4, versículo 7, afirma lo siguiente. No te distraigas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿qué pasó con el Dios del Antiguo Testamento? ¿Qué pasó con ese Dios que nos han enseñado? Ese Dios fuerte, ese Dios templado. ¿Qué pasó con ese Dios? Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En eso consiste el amor verdadero, no en que vosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Yo te puedo asegurar que el 90% de los creyentes en Jesucristo a nivel planetario, a nivel global, no pecan por el miedo a las consecuencias que pueden venir. La mayoría diezman y ofrendan por el miedo a la consecuencia que le han enseñado que puede venir. Y entonces pareciera que nos hemos convertido al Dios de la religión. Pareciera que casi que nos hubieran obligado
a convertirnos a ese Dios fuerte, a ese Dios de mano dura, a ese Dios de venganza, ignorando que la palabra dice que Dios es inmutable, que en Él no hay sombra de variación. Y si a mí me dice la palabra que Dios es amor, entonces, si la palabra dice que Dios es amor, que es la máxima expresión del amor, y que Él es inmutable, entonces ¿cómo andamos teniendo cuentos de que Dios es un Dios de juicio y de venganzas? De que si tú no haces lo que Él dice, entonces te vienen todas las maldiciones encima. Pues eso lo hace alguien que es mutable, alguien que puede variar, pero dice que en Él no hay sombra de variación. Entonces más pareciera que el Dios al que nos convertimos, ese Dios de religión, es ese Dios que hemos bajado allá y lo hemos puesto a nuestro mente, a nuestras emociones. Pero esa no es la esencia de Dios. La esencia de Dios es ser papá. La esencia de Dios es la paciencia, el amor. La esencia de Dios es que cuando tú te apartas de Él y te vas a hacer aquello que Él te ha aconsejado que no hagas, y te vienen las consecuencias, porque esas no te las manda Él, esas son las consecuencias de tus decisiones y de mis decisiones. Él está ahí esperando pacientemente que tú le quieras mirar, para Él sanarte, para Él levantarte, para Él decirte: vuelve a intentarlo, ven que conmigo lo vas a lograr, ven que si tú te aferras a mí, si tú no te apartas de mí, yo te voy a guiar por el propósito y el plan que tengo para ti, que es bueno, agradable y perfecto. Pero estamos creyendo que cometimos un error y ya todo lo que nos está pasando malo es porque Dios nos manda el castigo por el error que cometimos. O sea que me estás diciendo, o estamos diciendo nosotros mismos, que ya no es amor, sino que ya es enojo. O sea que Él sí varía, o sea que Él no es inmutable. Y eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido, porque estamos bajando ese Dios a nuestras emociones. Entonces, estaba pensando en esto, que es diferente las consecuencias y las cosas que vienen no tan buenas sobre nuestras vidas, es diferente al amor de Dios. Entonces siempre estamos pensando que todo es un castigo de Dios, y que porque, claro, me está yendo mal, ¿qué haría mal esta semana? ¿Qué palabra diría que no le agrada a Dios? Y me mandó tremenda prueba. ¿Y a dónde quedó papá? ¿A dónde quedó? Nosotros los seres humanos actuamos así, en el amor humano. A veces llegamos y nuestro hijo pequeño mete las manos al toma y no se alcanza a encarambrar, y uno le dice: hijo, no metas las manos allá que te puedes encarambrar. Pero resulta que al rato él pega el grito y está pegado de la energía, lo está agarrando. ¿Y qué hacemos? Pegamos un grito y le caemos con la regla y lo arrancamos de ahí con la regla. Te lo dije, policagado, nada. Porque estamos llenos de temor. Pero esa no es la esencia del Padre. Esa no es la esencia del Papá. Entonces estamos bajando a ese Dios a nuestro molde. Entonces creemos que cometemos un error y va a venir papá con la regla y taque, y uno encalambrando si no sabe qué le duele más. Si el encalambrando los reglazos que le están dando, y ya no sabe uno por qué llorar. Porque yo no conozco a ese papá. Entonces somos como computadores. ¿Recuerdan el primer computador ese que tenía el sistema operativo DOS? ¿Es qué es?
Ese fue el primer sistema operativo, el primer computador. Eso era una cosa así enorme que si se caía y quedaba en el pie lo fracturaba en 40.000 partes. Una cosa grande, pesada, rústica, pero era lo último. Eso era lo último. Yo recuerdo ver el sistema operativo DOS. Y muchos de nosotros que no nos hemos querido entrar a conocer el amor del Padre, estamos en ese sistema operativo. ¿Sabes por qué? Porque leemos la palabra de acuerdo a lo que nos han enseñado y no nos queremos renovar. No nos actualizamos. Nos quedamos con lo que enseñaron en religión, con lo que nos enseñaron en la escuela, con lo que nos enseñó un pastor rajacabras. Y ese es el Dios que tenemos en nuestro corazón. Pero resulta que tú y yo ya no estamos ahorita en ese sistema operativo. Ya no estamos en la versión Moisés 0.1. Ya esa versión es obsoleta. Estamos en la versión Jesús 20.0. Pero seguimos en la versión Moisés 0.1. Y claro, como todavía funciona, seguimos ahí. Como los empresarios que tienen una empresa familiar que lleva 70, 80 años. Y el empresario sigue haciendo las cosas a la manera en que se hacían hace 40 años. ¿Y sabes por qué? Porque es mejor malo conocido que bueno por conocer. Porque él se acostumbró a manejar su empresa con este sistema operativo. Y entonces ahora ya no está la versión Lentium, sino que está la versión Correcaminos, la versión rápida. Pero el empresario no se quiere renovar. ¿Y sabes por qué no se quiere renovar? Porque tiene miedo al cambio, porque se resiste al cambio, se resiste a la actualización. Y lo que no sabe es que ese temor, ese miedo que tú tienes en el corazón para actualizarte y entrar a conocer más de ese papá que dices amar, ese temor te está negando las oportunidades. Y a la larga ese empresario va a quedar fuera del mercado, porque no van a quedar oportunidades para él operando bajo ese sistema operativo. Y unos más osados se quieren actualizar, pero en este mismo coco. Y quieren tener la versión actual, pero en este mismo molde, ignorando que la palabra dice que un vino nuevo no se echa en un odre viejo, porque se va a echar a perder. El odre viejo se rompe. Willy, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Es que es muy sencillo. Si tú no te estás actualizando permanentemente, si tú sigues con el coco viejo de la ley, te estás perdiendo el mejor pacto, que es el de la gracia. Si tú sigues absteniéndote de pecar por temor a lo que te va a pasar, te estás perdiendo del mejor pacto, de que no pecas porque amas y reconoces el sacrificio de Jesús en la cruz. Deja de hacerlo por amor y no por temor. ¿Y sabes cuál es la diferencia de eso? Cuando tú no te actualizas a una versión más moderna, que cuando te pasan las cosas malas, cuando te pasan las cosas que no son agradables y estás bajo este sistema operativo antiguo y viejo, lo primero que vas a decir es: me vino un castigo. ¿Pero cuál castigo? Cuando tú concibes todo lo que te pasa como castigo, vas a terminar sufriendo por ello.
Pero cuando tú te renuevas, reconoces que eso no es un castigo, que eso es una lección, que eso es un aprendizaje. Y entonces tu pensamiento cambia, y al cambiar tu pensamiento, el castigo ya no te lleva al sufrimiento, sino que la lección de vida te va a llevar a un crecimiento espiritual. Amén. Y eso es lo que pasó con el empresario, y eso es lo que pasa cuando no nos actualizamos, que estamos perdiendo la oportunidad de crecer. Seguimos con ese Dios del Antiguo Testamento. Seguimos con ese Dios que nos enseñaron. Por eso no podemos entrar a la presencia de papá. Por eso yo te preguntaba, ¿de verdad amas a Dios? Porque para amar a Dios hay que conocerlo. Dice la palabra que si tú dices que amas a Dios, pero no perdonas ni a palo a la persona que te ofendió, ¿cómo puedes amar a Dios si no puedes amar al que ves? ¿Cómo podrás amar al que no ves? El pecado y la ley que juzga el pecado produce muerte, pero la gracia produce vida eterna. ¿Sabías que el miedo tiene miedo de que tú conozcas el amor del Padre? El miedo tiene miedo de que tú conozcas el amor del Padre. Porque si tú conoces el amor del Padre, wow. Hace tiempo se estaba escuchando un predicador que hablaba más o menos entre cuál era la diferencia entre la ley y la gracia. Y voy a ilustrarte rápidamente. ¿Conoces la historia de Baal? De los 40 sacerdotes de Baal y Elías, cuando mandaron a clamar fuego, que cayó fuego del cielo. Entonces eso es lo más parecido a la ley. Para ilustrarte, estaba aquí Elías y estaban todos los sacerdotes de Baal. Y entonces hubo un reto, que clamaran al Dios, y el Dios de cada uno, el que hiciera descender fuego sobre el holocausto, ese era el Dios verdadero. Entonces mandaron a colocar 12 piedras, colocaron el sacrificio encima, y todos los sacerdotes de Baal comenzaron a hacer sus cultos, a hacer sus cosas delante de su Dios. Pero resulta que Baal y Acera no respondía con fuego, y le tocó el turno a Elías después de muchas horas. Y él clamó al Padre y cayó fuego del cielo. Y dice la palabra que el fuego que cayó consumió todo el sacrificio, y hasta las 12 piedras fueron consumidas. Eso es lo más parecido a la ley, porque el fuego de Dios fue mayor que el sacrificio, por eso lo consumió. Pero en Cristo Jesús dice que el sacrificio fue Jesús, y cuando fue puesto en la cruz, cuando todo el pecado cayó sobre él, entonces el fuego, la ira de Dios cayó sobre el pecado. Pero ¿saben qué? Esta vez el sacrificio fue mayor que la ira de Dios, y Jesús se consumió toda la ira de Dios a causa del pecado. Fue mayor Jesús. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que no puedes tener tus pensamientos todavía rudimentarios en la ley, perdiéndote un mejor pacto, que es el de Cristo Jesús. Porque cuando tú reconoces el pacto de Cristo Jesús, te alejas de la oscuridad, no por miedo a las consecuencias, sino por amor a Cristo Jesús. Dejas de hacer las cosas no por miedo al castigo, sino por amor a ese que te amó primero. Amén. Hebreos 7 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él el pueblo recibió la ley,
¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambiado también la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Indestructible. No puedes tener y conocer el amor del Padre si lo conectamos desde un sistema operativo antiguo. Para cambiar todo el sistema operativo es necesario cambiar toda la parte exterior. Eso se llama el hardware y el software. El hardware es toda la parte física, todo lo que ves, el monitor, el teclado, el mouse y toda esa vaina. Y el software son los sistemas operativos, las aplicaciones y todo lo que opera por dentro, pero ambos son necesarios para que siga ocurriendo el evento tecnológico. Así que tú tienes que renovarte, tienes que empezar a concebir ese Dios de amor que te está llamando, no ese Dios de juicio. No trates de actualizarte por dentro, sino cambias por fuera también. Cambia el odre, quita las estructuras religiosas, quita las estructuras dogmáticas que no te permiten ver ese Dios de amor. Quita el juicio, quita el juzgamiento de tu vida para que puedas conocer la mejor versión de ti mismo. ¿Qué pasa cuando usted va por la calle y un perrito sale y le ladra? Usted no se enoja. Pero ¿qué pasa cuando usted va por la calle y le gritan? Una persona le grita: ay, si usted se enoja. ¿Y por qué no se enojó cuando el perrito le ladró? Porque cuando la persona te gritó, lo que tocó fue tu ego. Y ahí sí nos enojamos. El perrito ladraba muy maluco. No podemos decir que amamos a Dios y nos sigan sucediendo todas estas cosas. ¿Alguien sabe aquí de ingeniería atómica? ¿Nadie? Yo tampoco. ¿Y sabe por qué no sé de ingeniería atómica? Porque no me interesa conocer de ingeniería atómica. No me interesa. Por eso me indago más profundo. Pero en tu corazón y mío debe estar el deseo de conocer verdaderamente al Padre, para no quedarnos con el que nos predicaron. En tu corazón y en el mío tiene que haber un deseo por conocer a ese papito de amor, para no quedarnos con el que nos predicaron, con el que nos enseñaron en la clase de religión. A veces uno se encuentra hablando con personas y le dice: ¡ay! ¿Cómo es de lindo Suiza? Suiza, ¿cuándo fuiste? No he ido, pues me contaron que es muy lindo. Y estamos repitiendo permanentemente algo que no conocemos. Ah, bueno, si no, es muy lindo. Yo pienso que debemos empezar a indagar seriamente cuál es ese Dios que decimos que amamos. ¿Tú amas a Dios? Ave María, yo con toda mi vida. ¿Cuántas veces lees la palabra? Pastor, como 3 meses no la leo. No se ama a Dios, hermano. ¿Cómo puedes amar a Dios si no conoces lo que le gusta? Si no sabes cómo conquistarlo. ¿Cómo para conquistar a la que ahora es su esposa así suave todo, cierto?
a la fiscalía por los antecedentes. Si decimos que amamos a Dios, vamos a profundizar en quién es ese Dios. Vamos a mirar quién es ese Dios. ¿Me puedes colocar el video, por favor? Mientras él me coloca el video, te voy a decir algo. Siempre cuando venía a predicar traía un poco de papeles y anotaciones que hacía. Y yo era feliz con mis papeles, y con lapicerito y con los rayoncitos y una cosita aquí y otra cosita allá. Resulta que de cumpleaños el año pasado mi esposa me regaló esta tablet. Qué envidia, familia. Qué camello hacer la primera prédica en una tablet. Qué camello. Casi no me acostumbro. Pero ¿sabes qué? Ella me obligó a actualizarme. Y ahora ya no vivo embalado, que se me cayeron los papelitos, que dónde está el de la mitad, se me fue media prédica. Y ahora no soy capaz de hacer una prédica en papelitos. Tiene que ser acá. ¿Sabes por qué? Porque aunque me costó, no me resistí al cambio. Aunque me costó, tú no sabes cuánto me ha ayudado este aparatico para preparar prédicas. Antes tenía que coger un versículo y escribirlo en el papel y se me iba media hoja, 3 horas preparando la prédica que ya el Señor me había hablado, pero mientras que la transcribía y toda la vaina, es que cada una le doy cortar, pegar, eso era rapidito. Me queda tiempo para hacer otras cosas, porque no me resistía al cambio. Yo no sé tú, pero ven para acá, se está resuelto. Yo no sé tú, pero yo quiero conocer a ese papá. Yo no quiero tener más tiempo de oración con alguien a quien no conozco. Yo no quiero tener más tiempo de oración con un desconocido, con alguien que me predicó de ese papá. Y entonces, claro, es como cuando alguien te hace algo malo, pero es una buena persona. Hombre, cometió un error contigo. ¿Y usted qué hace? Usted se vuelve la gente mirar de esa persona y va a ir a contar a otro y algo. Este es el man, sí, definitivamente malo. ¿Cómo así que te hizo? No es que me hizo esto. No, si ese man es mala persona. Y ya son 2 hablando mal de esa persona. Y esos 2 se convierten en 4, en 5, en 6. Y se volvió el malo de la película. Porque no conocemos la otra parte. Porque no conocemos la otra versión. Y así es la religión. La religión no es sinónimo de amor, es sinónimo de dogma. Entonces lo que nos dijeron por la religión se repite, y hasta el día de hoy al papá que tú le llamas papá no lo conoces. Y te están hablando de un tema de religión y resulta que te tocan a ese Dios y alguien dice algo malo de ese Dios. ¿Y saben qué pasa? Nos enojamos con la persona que está hablando mal de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nos enojamos y entonces ¿qué hizo usted cuando estaban hablando mal de su papito Dios, de su papá Dios? Le dije sus cuantas verdades, pero ni oyó. Estás defendiendo un Dios que no conoces, porque Dios es amor. Dios no está enojado ni molesto, ni va a mandar juicio por otra persona. En medio de su sufrimiento no lo concibe como papá y hasta habla mal de él. Pero tú estás bajando a tus esquemas. Tú estás bajando ese Dios poderoso, lleno de amor, a tus emociones. Y terminas adorando ídolos. Terminas adorando un Dios que moldeaste en tu mente.
pero que no es real. No es real. Él no es un Dios de juicio. Él no es un Dios de castigo. Él no es un Dios que está maniatado y tú lo tienes que defender con ira, porque Él no se puede defender. Por eso es que nos pasan cosas pequeñas y no grandes, porque tenemos un Dios pequeño, volteado a nuestras emociones y no la grandeza de ese papito hermoso. Quiero colocarte este video. Más play, por favor. Escapar en la calle que está y como en yo que estaré arenito con la tabla de planchar como mi papá, como mi papá, que así parecerme mi papá, como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme mi papá. Ustedes saben, tú sabes por qué mis hijas cantan con todo el corazón, con esa alegría que tienen en su corazón, porque ellas me conocen. Ellas conocen a su papá, por eso ellas son espontáneas. Por eso ellas dicen que quieren ser como su papá. Esto ocurrió la semana pasada, domingo, para abrir el servicio. Mis hijas lo hacen porque me conocen. ¿Serías tú? ¿Estarías en la espontaneidad, en la naturalidad de decir que quieres ser como tu papá Dios? ¿De verdad lo conoces tanto para decir quiero ser como mi papá? Estamos mirando a ese papá con terror y con miedo, porque ya viene el juicio. Es el amor del Padre, es el amor del papá, lo que te va a ayudar a alejarte de todo aquello que no te conviene. ¿Quieres cerrar tus ojos ahí donde estás? Indaga sobre papá. Búscalo. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Y si has estado herido con tu Padre terrenal, decídete con Él. Perdona. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a mi amanecer mediante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir
Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé. Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Diga, Dios es amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios. Y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Y si tenemos temores aún, si tenemos miedo, es por el temor al castigo. Esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Familia, Él nos amó primero. Busca a papá, conoce a papá. No te quedes con el papá que te presentaron, conócelo tú. Amén. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta noche. No podemos conocer no podemos amar lo que no conocemos. Así que cuando le pregunten, ¿usted ama a Dios? La próxima lo hagan bien. Sí, conozco a Dios. Papá, Dios es amor. Yo lo conozco. Yo sé a quién estoy defendiendo. Yo sé de quién estoy hablando. Porque tú reflejas ese Dios que ya estás conociendo. Amén. Amén. Familia, les amo, les bendigo.